De hoy veremos el contrato de trabajo. Comenzaremos con un breve análisis de jurisprudencias. Primero, sobre la casación 381-6-2017 del SAMP. Nos menciona sobre la renovación de los contratos intermitentes. Estos pueden superar los 5 años, ya que no se encuentra sujeto al límite máximo establecido en el artículo 74 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Se explicó que no se encuentra desnaturalizados los contratos suscritos si superan este tiempo, al no aplicarse la causal tipificada en el inciso A del artículo 77 de la norma precitada. Segundo, la casación 3759-2018 Moquegua menciona que el trabajador podrá acceder a la indemnización por daño moral cuando haya sufrido un menoscabo a su salud, producto al incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud por parte del empleador. Y por último tenemos la casación 3039-2018 Ancash. Se precisó si es válido el despido del trabajador que asistió a una reunión social estando con descanso médico. Nos indica la Corte que el trabajador debió guardar las prescripciones médicas y guardar el descanso impuesto por su médico tratante, a fin de lograr restablecer en su salud para continuar laborando a favor de su empleadora. Y al no ocurrir esto, se quebrantó la buena fe laboral porque engañó y mintió sobre su estado de salud. De esta forma, conforme al expuesto, se determinó la falta grave imputada en relación con el inciso D del artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Desde concepciones muy antiguas, el trabajo ha sido considerado como la actividad principal de todos los hombres. Se basaba en 3 mecanismos. Primero, la apropiación esclavo-servidumbre. Esta constaba en que los esclavos eran tomados como objeto y como propiedad de quien pudiera pagarlos, no gozaban de derechos. En segundo lugar, tenemos las regulaciones corporativistas, las cuales nacen en el seno de asociaciones de artesanos y mercaderes, en las cuales solo gozaban de derecho aquellos que tuvieran alguna ocupación o profesión. Se dividía de forma jerárquica, maestro a aprendiz. En tercer lugar tenemos el arrendamiento civil para los servicios de contratación de ciertas prestaciones libres. Esta se basaba en 2. Primero, el locatio conducto operarum, la cual consistía que el deudor del trabajo ofrecía su servicio a cambio de la remuneración en dinero. Y el locatio conducto operaris, en la que el deudor ofrecía al acreedor el resultado del trabajo, por lo que podía dirigir él mismo su actividad, pero asumía el riesgo económico del trabajo. El derecho laboral surge con la lucha de los obreros por el reconocimiento a la labor que realizaban por la búsqueda de mejores condiciones de trabajo. Esta inicia en la primera revolución industrial. La evolución del trabajo pasó por 3 filtros. En la primera se encuentra la prohibición, en la que el Estado prohibía asociaciones como el sindicato que representen a los trabajadores bajo el sustento de que éste atentaba contra el libre mercado. En segundo lugar tenemos la tolerancia, en la que el Estado ya no penalizaba ni perseguía el sindicalismo, por lo que éste empezó a expandirse de forma rápida. Por último tenemos el reconocimiento, en la que el Estado reconocía el valor de los trabajadores y sus derechos. ¿Qué es el derecho laboral? Es la rama del derecho que tiene como función principal regularizar mediante normas jurídicas todas las relaciones laborales, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervengan dentro de una relación laboral. Como podemos observar, el derecho laboral se fundamenta en el principio protector. La relación laboral y sus elementos. Dentro de una relación laboral encontramos a 2 sujetos importantes, el empleador y el empleado. Sin embargo, para que se configure una relación laboral, se necesitan de 3 elementos que a continuación veremos. En primer lugar, tenemos la prestación personal de servicios, en la que el trabajador, de forma directa, es el único encargado de ejecutar la labor para la cual ha sido contratado, es decir, que no puede buscar sustitutos. En segundo lugar, tenemos la remuneración, que es el pago que el trabajador va a recibir por parte del empleador a cambio de los servicios que el trabajador brinde. La remuneración se establece en 30 días calendario. Por último tenemos el elemento más importante, que es la subordinación, en la cual se evidencia el sometimiento del trabajador hacia el empleado. Es un determinante para poder identificar si se trata de un contrato de trabajo o uno de locación de servicios. La locación de servicio es el contrato en el que el trabajador no se sujeta a horarios fijos o a días fijos. El trabajo no es estable, solo es temporal hasta cumplir los servicios que amerita el empleador. Principios del derecho laboral. La
La relación laboral no es simétrica, ya que el empleador suele tener mayor fuerza y responsabilidad que el empleado. A partir de esto, el derecho laboral debe delimitar la acción de los empleadores a fin de proteger al actor más débil de la relación, por lo que se crearon ciertos principios que ayudarán a cumplir con la finalidad del derecho laboral. Tenemos el principio tuitivo o protector, que da una adecuada protección al trabajador e intenta equiparar la simetría de ambas partes. Hay que recordar que el empleador tiene más peso y este principio hace que haya igualdad. De este principio se derivan tres reglas: el indubio operatio, la aplicación de la norma más favorable y la aplicación de la condición más beneficiosa. Luego tenemos el principio de renunciabilidad de derechos. No puedo renunciar a los derechos que me hayan sido conferidos por el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? Que los derechos inherentes a cada persona no pueden ser renunciables porque el contrato sería nulo. Tenemos el principio de igualdad y no discriminación. Esta trata de tratar de igual forma a todos y no hacer diferencia por algún tipo de discriminación como el límite de edad, la universidad de la que provenga, el género, entre otros. Luego está el principio de primacía de la realidad, que busca ver la realidad de las relaciones laborales. Un claro ejemplo, hay personas que hacen pasar un trabajo estable por una locación de servicios solo porque les conviene, y existe una discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en los documentos o acuerdos. Tipos de contrato. Tipos de contrato. Tenemos el contrato tipo parcial o part-time, que destaca debido a que su jornada es menor a 4 horas. No cuenta con un CTS y no brinda la estabilidad que sí brinda la de un contrato indeterminado. Tenemos el contrato a plazo indeterminado, que es un trabajo estable que nos brinda mayor protección. El contrato a plazo fijo, esta se da debido a la necesidad de la empresa, es decir, que se basa en la situación del mercado. Esta contiene 9 modalidades. Desde el contrato a plazo fijo contiene 9 modalidades subdivididas en 3, que esta inicia con los contratos de naturaleza temporal. Está el contrato por incremento de actividad, que dura 3 años, el contrato por necesidad de mercado, que dura 5 años, y el contrato por reconversión empresarial, que dura 2 años. Luego están los contratos de naturaleza accidental. Está el contrato ocasional, que se atiende a la necesidad transitoria y dura 6 meses. El contrato de suplencia, que sustituye al trabajador estable y termina con el regreso del trabajador estable. Y el contrato de emergencia, que dura hasta que dure la emergencia o necesidad de dicha empresa. Y por último, los contratos para obra o servicio, que están el contrato de obra determinada, tiene una durabilidad de 8 años, el contrato intermitente ante las necesidades de la empresa, que no es de naturaleza discontinuas, y esta no tiene plazo de término. Y por último tenemos el contrato de temporada, que están las necesidades propias de la empresa, su duración no tiene plazo. Ahora veremos los beneficios laborales. Se tiene una remuneración mínima vital. Es de 1.025 según el Decreto Supremo número 003/2022. La importancia de respetar este derecho no tiene que ver solo con la obligación contraprestativa que se genera con la prestación personal de servicios por parte del trabajador, sino con la garantía de un trabajo digno y el derecho de contar con una remuneración equitativa y suficiente consagrada en la Constitución de nuestro país. También a una jornada máxima de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas de la semana como máximo. Derecho al refrigerio, con un mínimo de 45 minutos. También un descanso semanal obligatorio, 24 horas consecutivas de descanso cada semana como mínimo. También hay la licencia prenatal y postnatal. La trabajadora gestante debe de gozar de 49 días de descanso prenatal y postnatal según la modificación de la ley número 30/79/2 que modifica el artículo 1 de la ley número 26/644. También existe la licencia por paternidad durante 10 días por ocasión del nacimiento de su hijo. También los derechos colectivos, formar sindicatos, ser parte de uno, el derecho a huelga, entre otros. Y las vacaciones truncas es cuando el trabajador ha cesado sin haber cumplido el requisito de un año de servicios, por lo que se realiza el cálculo correspondiente. Cuando hablamos de derecho individual, es el que estudia el contrato individual de trabajo, la relación laboral entre un trabajador y su empleador. Al ser desigual el mismo, el Estado actúa bajo su poder protector existente, un mínimo de garantía social, pero son otorgados por las normas positivas. En contraposición, tenemos el derecho colectivo, que estudia las relaciones colectivas de trabajo entre un grupo de trabajadores y un grupo de empleadores. La relación entre los sujetos y sus relaciones colectivas
tienden a ser igual, pero a su vez, al tender a ser igual, no se establecen mecanismos de protección en el derecho colectivo. Se espera que el contrato de trabajo se haya perfeccionado, es eminentemente instrumental. Ahora bien, el derecho procesal del trabajo actúa como un medio facilitador a los medios sustantivos, tanto del derecho individual como el derecho colectivo. Es así que estos confluyen, ambos se confluyen. Bajo estas premisas podemos identificar que el trabajo es la principal fuente de ingresos y subsistencia del trabajador. Es así que donde se produce la relación laboral, donde también se pueden ver las formas de extinción, que son por voluntad propia, a la renuncia y el despido, por voluntad propia. En nuestro ordenamiento se ha regulado tanto la decisión del trabajador como del empleador de dar por culminada la relación de trabajo. Cuando es por voluntad del trabajador, estaremos frente a la renuncia, y cuando ésta sea por voluntad del empleador, estaremos ante el despido. La renuncia es un ejercicio del derecho a la libertad del trabajo. Así el trabajador tiene la plena facultad de decidir para quién, dónde y cuánto tiempo presta sus servicios, ¿no? El despido es el ejercicio de la facultad del empleador de determinar la relación que existe con el trabajador. También tenemos por voluntad de ambas partes que está el mutuo disenso. Esto ocurre cuando el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo en extinguir la relación laboral, como también el vencimiento de plazo en los contratos sujetos a término. Si las partes celebran un contrato de trabajo sujeto a modalidad y este no presenta algún defecto que suponga su desnaturalización, se producirá una extinción válida de la relación laboral por acuerdo de ambas partes. Por último, tenemos por causas ajenas a la voluntad de las partes, supuestos de extinción de la relación laboral contemplados en nuestra legislación, pero en los que la causa de la determinación no responde a la voluntad de alguna o ambas partes de la relación laboral, sino más bien a factores externos o ajenos a su voluntad, que vienen a ser el fallecimiento del trabajador o del empleador por persona natural, la invalidez absoluta permanente por causas objetivas, que es la terminación colectiva de los trabajos de trabajo, y la jubilación. En cuanto a la suspensión de la relación laboral, existen dos tipos de suspensión laboral, que son la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Cuando hablamos de suspensión perfecta, se refiere a cuando cesan las obligaciones formales de ambas partes, por ejemplo, las faltas justificadas, las licencias sin goce de haber, etc. La suspensión imperfecta es cuando el trabajador deja de prestar sus servicios, pero el empleador debe de seguir pagando las remuneraciones del empleador, por ejemplo, las vacaciones, licencias sindicales, etc. Poniendo hincapié en la suspensión imperfecta, el gobierno promulgó el decreto de urgencia número 087-2021, que establece que el mecanismo de suspensión perfecta de labores se establecía las relaciones entre trabajador y empleador en las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus, que esto rige hasta el 2 de octubre. La norma modifica el artículo 3 y la cuarta disposición complementaria final del derecho de urgencia número 038-2020, promulgado el 13 de abril de 2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores por el COVID-19. Para finalizar, yo les hablaré sobre los derechos de los trabajadores ante un despido. Desde el punto de vista estrictamente conceptual, se define al despido bajo los conceptos del derecho laboral y el derecho de trabajo, como la terminación de la relación laboral promovida unilateralmente por el empleador. Para ello se deberá entender los tipos de despido y los derechos de los trabajadores. Primero, el despido necesita una causa y una justificación. Es parte del contenido esencial que nos brinda el artículo 22 de nuestra Constitución. Asimismo, la protección y fomento del empleo, sabiendo que el trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de realización personal. Por otro lado, tenemos el artículo 27, que nos brinda la protección del trabajador frente a los despidos arbitrarios. La ley otorga a los trabajadores adecuada protección contra el despido arbitrario. Para ello, mencionaremos 4 tipos de despido. El despido arbitrario. Este tipo de despido es incausado. Quiere decir que el trabajador no ha presentado ningún motivo para que éste pueda ser despedido. Asimismo, tenemos el despido nulo. En este tipo de despido se vulneran muchos derechos fundamentales, tales como la igualdad, la libertad sindical y la tutela jurisdiccional efectiva. Un ejemplo de ello serían las mujeres embarazadas, que son
despedías injustamente. Asimismo, tenemos el despido justificado. Para este tipo de despido, el trabajador deberá estar laborando un promedio de 4 horas de una jornada laboral, ya que un trabajador a tiempo parcial que trabaja menos de las 4 horas no podría ser indemnizado por este tipo de despido. Asimismo, tenemos el despido indirecto. En líneas generales, este tipo de despido se produce como consecuencia de un acto de hostilidad que no ha sido de materia de enmienda por parte del empleador.